Agradezco profundamente la oportunidad que me da la tercera Feria Universitaria del Libro de la Universidad Juárez del Estado de Durango de dar esta conferencia que es las posibilidades de la edición en nuestro país, México. Hay autores favoritos, son escritores cuyos libros uno compra sin pensarlo dos veces, sin leer la solapa, sin ver el precio. Muchos lectores compartirán conmigo el nombre del italiano Umberto Eco entre sus preferidos. Basta con mencionar sus títulos El nombre de la rosa, 1980, El péndulo de Foucault, 1988, y La isla del día de antes, 1994, para darle un lugar de preeminencia en la literatura universal. No solo escribe, sino que es una referencia en aquel mundo intelectual fuera del tiempo y el espacio, alguien que reflexionó profunda y responsablemente su mundo y su tiempo. El cementerio de Praga de Umberto Eco, según una carta dirigida a sus lectores, está dirigida a dos tipos de personas: los que ignoran la historia y la literatura decimonónicas y se han tomado en serio a Dan Brown, y quienes saben o intuyen que su novela, la de Eco, cuenta las cosas de verdad, como ocurrieron, y de pronto notan gotas de sudor en la frente y se giran para ver si alguien a sus espaldas está. En una entrevista, después de la presentación del Cementerio de Praga, dijo en tono de broma que es optimista sobre el futuro de los libros, sobre el futuro de los hombres no. La prensa escrita, para él, estaba afrontando una crisis de identidad y de legitimación en todo el mundo, pero no creo que la gente acabe leyendo noticias solo en Internet, nos decía, porque, como decía Hegel, la lectura diaria de la prensa es la plegaria del hombre moderno. Pero cuando se pesan esas palabras, quizás se llegue a una coincidencia con ellas. Se ha escrito mucho de la muerte del libro y del advenimiento de una cultura escrita transmitida por medios electrónicos, pero lo que no está claro es que la humanidad persista. No se trata de dar credibilidad a los mensajes apocalípticos que ven la pandemia de COVID-19 como el final de los tiempos, sino de señalar la cada vez menos humanización de la humanidad, o la cada vez más evidente deshumanización de la humanidad. La deshumanización de la humanidad tiene que ver en nuestro país, México, con la pérdida del público lector, del lugar de las bibliotecas y librerías como centros de indagaciones intelectuales, y sobre todo, de que no tengamos claro si la edición sigue siendo un negocio. La pandemia generó una crisis económica sin precedentes, una caída del 6% para la economía mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. México terminó con una severa crisis económica que nos llevó a una caída durante 2020 del 8.5% del Producto Interno Bruto. El saldo final de 2020 fue la merma de 2 millones de empleos, 1 millón perdido y otro que se dejó de crear, según estimaciones de la Confederación de Cámaras Industriales. Esto se traduce en familias con carencias alimenticias. De 2018 a 2020 aumentó el número de mexicanos en pobreza en 3.8 millones y en extrema pobreza 2.1 millones. Y ya existen 35.7 millones de personas sin acceso a la salud. Por supuesto que es un saldo que se explica con la pandemia, pero también con deficientes políticas públicas. Un viejo editor español resumía el panorama del libro en México en la década de 1980 con las siguientes palabras: se producen pocos libros, se compran algunos y se leen menos de los que se adquieren. Siempre tuvimos un sistema editorial muy frágil, soportado por un grupo reducido de lectores. Existían, antes de la pandemia, en 2019, 24.654 empresas dedicadas a las artes gráficas en el país, que daban empleo a 173.122 personas y que representan 1.033% del PIB. La mayor parte de las empresas, que son imprentas, se concentraba en producir formas continuas y otros impresos como empaques. Según el Padrón Nacional de Medios Impresos, existían en México 479 periódicos con distinta periodicidad, la mayor parte de circulación local.
La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, organismo que agrupa empresas editoras de libros y publicaciones periódicas, contaba con 265 afiliados, 20 de ellos editoriales universitarias y algunas independientes. La Red Nacional al Texto integraba en ese entonces a 50 instituciones de educación superior editoras. También existe la Red de Editoriales Independientes, que sumaba 66 miembros. Según el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, existen en México 411 editoriales, 75% de ellas localizadas en la Ciudad de México y la zona conurbana. Durante 2018, el Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó 27,635 números ISBNs. Las editoriales del sector privado en México, 255 casas o sellos, produjeron 28,176 títulos, con un tiraje global de 134,804,396 ejemplares y un costo de producción de 3,242 millones de pesos. Esas editoriales registraron una venta de 133,582,041 ejemplares, con una facturación de 10,584,834,506 pesos. En 2019, los puntos de venta de libros que ubicó Caniem fueron 1,204, de los que 62% está conformado por librerías tradicionales, 19% por librerías de editoriales y alrededor de 7% de librerías universitarias. Esa es la fotografía prepandémica. ¿Qué pasó con la crisis? Imprentas, editoriales, librerías y bibliotecas cerraron, redujeron personal y horarios. La pérdida de los puntos de venta física de ferias de libros representaron la disminución de los planes de producción editorial, la postergación de novedades editoriales, la paralización de imprentas y la supresión de plazas de profesionales de la edición. Es difícil cuantificar los cierres definitivos de librerías, pero se reportan cierres en la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Puebla, Querétaro. Hubo y hay, pues, mucha inestabilidad económica. El desplome de ventas de libros físicos era dramático en plena crisis. 80% nos decían los editores y 85% los libreros. Y los más afectados por la situación eran los trabajadores freelance o autónomos, muchos de los cuales estaban siendo empujados a dedicarse a otras actividades. FIL Guadalajara definió 2020 como el momento más difícil que haya vivido la industria editorial. Al final de ese año, los números no fueron tan terribles. Se veía venir una catástrofe y solo tuvimos un desastre. La caída en la facturación neta fue del 30% y en ejemplares fue de 27%, según los datos de Caniem. La venta de libros disminuyó 56,3%. Según los datos de Nielsen Book Scan, que compara el comportamiento del mercado editorial en 2020 contra el 2019, la caída acumulada del año de la venta de libros comerciales, que excluye a los de texto, registró alrededor de 28% en volumen. El Fondo de Cultura Económico informó que las ventas disminuyeron con respecto a 2019 en un 49% en cuestión de valores y 44% en ejemplares. ¿Qué decían las librerías? Una de cada 3 librerías independientes tuvo una disminución de ingresos mayor al 40%. La Asociación de Librerías de México habla de una caída de 80% en ventas. En cambio, la Red de Librerías del Sótano habla de un aumento de 4%. También podemos medir la tragedia comparándola con el exterior. Gracias al comercio electrónico, el año 2020 trajo un récord histórico de venta de libros. En Estados Unidos el crecimiento fue del 8%, en Gran Bretaña del 5% y en Italia de 2,4%. En España hubo una caída del 7%. Ante estos números, la caída en México se ve más dramática. 2020 significó
un gran aumento en la venta de libros en formato digital en lengua española. Llevábamos más o menos una década en ascenso, pero según el informe anual del libro digital 2020 presentado por Libranda, distribuidora de contenido digital editorial en lengua española en todo el mundo, el incremento fue de 37% frente a los datos de 2019. En unidades, el negocio creció 48%. Esa misma cifra es el porcentaje de crecimiento en España. En México fue de 44%, pero al final es un crecimiento sobre datos pequeños. Si en 2019 la venta de libros electrónicos en México representaba 2% del negocio, en 2020 fue 4%. El consumo de libros electrónicos sí aumentó. La empresa Libranda indicó que durante las semanas de confinamiento, entre marzo y abril de 2020, la lectura de libros electrónicos en México creció de un promedio de 41 minutos a 59 minutos. El crecimiento de consumo de libros digitales proyectado para México por la empresa IDC, la principal proveedora de inteligencia del mercado, fue del 60%. Entonces, ¿por qué no se reflejó esto en ventas? Fueron muchos los contenidos libres a disposición de los lectores que saturaron al mercado, pero también se advirtió que la piratería aumentó durante la pandemia. Para el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, el consumo de libros electrónicos aumentó 40%, pero solo el 2% de ellos se descargó de manera legal. Las ventas de 2021 no han alcanzado a compensar lo que sucedió en 2020. Hay un esfuerzo enorme de editoriales, librerías y lectores por sortear la crisis. Esta recuperación quiere decir que las pérdidas en ventas fueron cada vez menores. En México está implementada también una necropolítica cultural golpeando el andamiaje de las industrias creativas y en particular del libro. El gobierno canceló todas las compras para las bibliotecas escolares y públicas, desmoronó las estructuras de distribución de Educal y el Fondo de Cultura Económica e implementó la quita obligatoria del 20% al valor de las deudas que el gobierno mantenía con las editoriales desde hacía mucho tiempo. Eso antes de la pandemia. El Fondo de Cultura Económica ya había vetado de su estantería a varias editoriales, obras y autores cuando canceló la Feria del Libro Independiente en el Centro Cultural Bella Época. Además, los fondos de apoyo a la cultura y a la ciencia han ido disminuyendo y se han rescindido las suscripciones a bases de datos científicas y los recursos para el desarrollo de repositorios. Las autoridades de la Ciudad de México suprimieron a última hora el remate 2019 del Auditorio Nacional. Anunciaron que lo llevarían a lo que fue la residencia oficial de Los Pinos y luego lo llevaron a otra sede. El concierto en honor al líder de la masonería o de la masónica Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, conocida como Luz del Mundo, en el Palacio de Bellas Artes, es la muestra del trato 4T a la cultura. Todos los recursos públicos están a disposición de un grupo político. Todo lo demás no importa. El mayor peligro de la enfermedad COVID para las personas sí es la muerte, pero hay daños sistémicos que atacan distintos órganos, principalmente pulmones y corazón, y uno adquiere un cansancio incapacitante. En México, nunca nos propusimos que la enfermedad no se propagara, sino que lo hiciera lentamente, y esa estrategia es la que lleva el lento proceso de vacunación. Solo hay que leer Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, de Laurien Jiménez, para darse cuenta de esto. También los espacios culturales que no cerraron, en una analogía, quedaron tocados, es decir, debilitados. Hay imprentas, editoriales y librerías al borde de la insolvencia y puede ser que permanezcan así varios años. Ante este panorama, la salida es la lectura. Entrar a una librería o a una biblioteca, repasar los anaqueles de nuestras casas, retomar los libros que se han dejado a medias, recomendar títulos, compartir obras, regalar libros, perderse en el papel de las páginas, no son ahora acciones que representen una evasión del mundo, sino una reconstrucción del mundo. Los malos tiempos
como las enfermedades, no son malos totalmente y han significado renovación y mejoramiento. Por ejemplo, el desarrollo biomédico de los últimos meses ha sido espectacular. También las poblaciones lectoras, quienes tenemos el arrobo de los libros, hemos comprado en línea, experimentado lecturas en pantalla y leído más. La ciberedición, los catálogos en línea, las ferias virtuales y los epitextos virtuales se han ido perfeccionando. Un mundo editorial post-COVID tendrá que reconfigurar sus prácticas a nuevos modelos educativos y de convivencia, menos táctiles, más digitales, más virtuales y con más inteligencia artificial. Veremos otras editoriales, otras librerías, otras ferias de libros y otra cultura editorial. Cuando hayamos dejado atrás el miedo global y el sufrimiento planetario, eso veremos. Decía Eurípides de Salamina que las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. En el mundo post-COVID vendrán a México nuevos modelos de negocio, la venta por paquetes de títulos, el préstamo perpetuo o dinámico de colecciones, la suscripción por número de páginas o tiempo lector, el crowdfunding, micromecenazgo o financiación colectiva, la gamificación, la reventa de contenidos, la librería virtual de segunda mano, los audiolibros y la participación de vendedores humanoides o inteligencias artificiales. Esto abre las posibilidades de las editoriales y los lectores. Como Humberto Eco, tengo más esperanza en los libros que en los hombres. Ernesto Sábato, el gran escritor argentino, en su libro El escritor y sus fantasmas, al hablar de la literatura y la prostitución, define una de sus premisas morales: ¿cómo vivir? Contesta Sábato: de cualquier modo que la creación no sea manoseada, bastardeada, abaratada, poniendo un tallercito mecánico, trabajando de empleado en el banco, vendiendo baratijas en la calle, asaltando un banco. El 4 de junio de 2000 apareció en la página web del periódico Clarín de Buenos Aires la colección de ensayos La Resistencia, y con ello Sábato fue el primer escritor en lengua española que publicaba un libro en versión electrónica y de lectura gratuita antes que en papel. El acto de dar su libro al público sin condiciones fue coherente con la vida generosa del autor del Túnel y Sobre héroes y tumbas. Denunció las dictaduras, pero no dudó en criticar a los gobiernos que las derrocaron. En varias partes comentó que el escritor de ficciones en el fondo es un rebelde y a menudo acompaña a los movimientos revolucionarios, pero cuando estos triunfan, no es extraño que vuelva a ser rebelde. Sábato expresó sus opiniones sin consideración alguna a los grupos intelectuales argentinos. Nunca escribió para ganar premios o vender libros. Sábato no dio su libro La Resistencia como gancho para que lo compraran o darse a conocer. Lo hizo porque quiso, por hacer honor al compromiso del buen anarquista de compartir sus bienes. Durante el Simposio Internacional del Libro Electrónico en México de 2011, Alejandro Senker nos hablaba de que las nuevas formas de difusión permitirían a los escritores publicar más y a los lectores tener varias posibilidades de lectura. Los lectores no estarían sujetos a las campañas publicitarias de los grandes grupos editoriales que se concentran en impulsar algunos de sus títulos. Pasaríamos de la bibliopobreza a la bibliodiversidad. Para Senker, era previsible que se abriría con las nuevas tecnologías un nuevo panorama para los editores independientes en la medida en que abracen las nuevas tecnologías. Como ya ni la distribución ni los puntos de venta serían limitantes, podrían competir con imaginación y creatividad como nunca antes. Pienso que ese es el futuro. Pienso que con el fin del monopolio del dictamen editorial que tenían unos cuantos sellos, de la distribución en las librerías y de la decisión de qué publicar, a qué obra y a qué autor hay que premiar, se abrieron las posibilidades para que muchas creaciones se dieran a conocer
y siguieran su propia suerte. Hoy tenemos ese tiempo. Hemos visto autores desconocidos tener varios lectores y pronto ser olvidados. También vivimos algunos cuantos casos exitosos y presenciamos el rescate de algunos autores olvidados en las estanterías de las bibliotecas. Ese futuro lo vemos hoy. Ernesto Sábato, como Humberto Eco, como Senker, tenían más esperanza en los libros que en los hombres. Tengamos, pues, esperanza en los lectores. Muchas gracias y muchos libros.